Buenos días, presidente. Buenos días a todos. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Presidente, el 16 de diciembre pasado, un grupo de 2.400 trabajadores de Petróleos Mexicanos agremiados en la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros presentaron una primera denuncia ante el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Ellos están haciendo esta comunicación al gobierno de Estados Unidos, en específico al Departamento del Trabajo, que dispuso esta línea roja para quejas de los trabajadores de los tres países, porque después de un año de intentar solucionar las demandas que tienen, no se les escuchó. Se hicieron algunas mesas de diálogo, incluso participó la Secretaría de Gobernación y la Secretaría del Trabajo, y al final la Secretaría del Trabajo canceló estas mesas y ya nadie los está escuchando. Ellos han denunciado que en agosto pasado se les aumentó 10 años la edad jubilatoria, por ejemplo, que hay jornadas laborales de algunos de los trabajadores, sobre todo en la refinería Cadereyta, donde se presentan los peores casos, pero también en plataformas y en otros lugares donde hay jornadas laborales de hasta 32 horas seguidas, cuando pues la ley del trabajo y todos los convenios internacionales que ha firmado México establecen 8 horas las jornadas laborales. Hay jornadas de 24 horas, etcétera. Los peores casos son 32 horas. Además, hay algunos ingenieros y técnicos que no han tenido vacaciones en 4 años, desde que empezó el actual sexenio, y muchos de estos problemas ellos dicen que se derivan de que hay 1.780 plazas que no se han ocupado, o sea, vacantes, plazas de confianza, y que esto hace que los pocos ingenieros que están pues tengan que cubrir esas plazas con estas jornadas laborales. Además, pues no se les reconoce como sindicato, no dejan que la Unión, la UNTIP, pues acompañe a quienes son investigados, como sí ocurre con el Sindicato de Trabajadores de la República Mexicana, de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, ¿no? Y tampoco tienen pues este contrato colectivo de trabajo con Petróleos Mexicanos. Entonces, derivado de que pues no se logró en todo este año tener pues estas soluciones a sus demandas, ellos ya presentaron esta primera comunicación ante el TEMEC y van a ir en enero con una denuncia pues mucho más ampliada a Estados Unidos. Entonces, preguntarle, presidente, si hay alguna manera de atender pues todas estas situaciones, que en caso de que se compruebe que hay injusticias como estas jornadas laborales o que no se les haya dado las vacaciones, y que se regrese pues al periodo anterior de la edad jubilatoria, que se tenía de 55 años, ahora ya se fue hasta los 65 años, e incluso hay algunos trabajadores, según las denuncias que hemos obtenido en Contralínea, que ya tienen más de 65 años y no los jubilan precisamente por estas vacantes. Pues si se pudiera atender toda esta temática pues antes de que amplíen su denuncia ante Estados Unidos. Sí, yo creo que podrían ustedes explicarlo, ¿no? Bueno, efectivamente, la Secretaría de Energía y Petróleos Mexicanos recibimos un comunicado de los técnicos y profesionistas que pertenecen a la UNTIP. Por instrucciones del presidente, los 10 años que se habían otorgado en el 2015, se nos instruyó para que en el Consejo de Administración de Pemex se cambie, porque nada más es para los de confianza. Es una norma que se tiene que cambiar adentro del Consejo de Administración, no se necesita ningún cambio en la ley, el presidente ya dio esa instrucción. Por otra parte, en este momento el Instituto Mexicano del Petróleo está capacitando a 600 nuevos ingenieros que van a ocupar plazas dentro del Sistema Nacional de Refinación, porque sí tenemos un déficit de ingenieros de operación y de mantenimiento. A lo largo de más de 15 años no se preparó el cambio generacional. Por instrucciones del presidente se abrieron estos cursos donde ya el Instituto Mexicano del Petróleo está capacitando a ingenieros químicos, ingenieros mecánicos, ingenieros electrónicos y ingenieros electricistas, que se van a sembrar, por así decirlo, en las 6 refinerías
y que parte de ellos también van a tripular la refinería de Dos Bocas. Este es un tema que ya se está atendiendo. Y sobre las demandas, pues sin duda Petróleos Mexicanos va a tener lo que atender. Sí, en el caso de las jornadas laborales fuera de o con mayor número de horas, decirle que no es cierto. En el caso de quienes trabajan en plataformas, pues es sabido que pasan 15 días, ese es su régimen de trabajo contractual, 15 días arriba, 15 días abajo, pero de ninguna manera excediéndose el número de horas. En el tema de vacaciones tampoco, por ley en Petróleos Mexicanos todos los trabajadores reciben sus vacaciones, es un derecho de ley. No tenemos nosotros ninguna queja específica de alguien que se esté quejando de que no haber recibido vacaciones. Si existiera alguno, con muchísimo gusto lo atendemos, pero no obedece a la verdad el tema de sobrecargas de trabajo y de no pago de vacaciones. Entonces, ¿esto que están denunciando ante el TEMEC sería falso, estos dos puntos? En esta parte concreta de vacaciones y exceso de trabajo por sobreturnos, totalmente. ¿Y lo de las 1,780 plazas vacantes? No hay plazas, no faltan técnicos en Petróleos Mexicanos. Tan no faltan que se van relevando su número de horas y entran los relevos a cubrirlos. No tenemos ese problema. Presidente, y en otro tema, el 3 de diciembre… Pero también es importante decirle a los trabajadores de Pemex, a los técnicos, que tenemos empeñada nuestra palabra de que no van a haber despidos, de que vamos a ir basificando a transitorios que se van a convertir en trabajadores de base con plazas. Vamos a cuidar de que las nuevas plazas se entreguen a transitorios de mayor antigüedad, porque antes había la mala costumbre de entregar las plazas a los recomendados. Eso se termina, va a ser de acuerdo, de conformidad con la antigüedad. Y también en una visita que hice a una de las refinerías me plantearon lo de la edad de jubilación, decirles que no se va a modificar la edad jubilatoria en Pemex. Incluso hasta les expliqué que cuando llegamos, los dirigentes que ya no están nos ofrecieron que si no les quitábamos prestaciones, léase privilegios a los dirigentes, podían ellos autorizar que se aumentara la edad de jubilación. Y les dijimos no, ya no puedo decirlo de otra forma. Les dijimos no. Y ese fue el compromiso cuando se revisó el contrato colectivo. Y esto aplica para los trabajadores y aplica para los técnicos. Ese fue el compromiso que hicimos. En el caso de la Comisión Federal de Electricidad, como los apretaron mucho, los dirigentes pues no resistieron lo suficiente, ahí sí se modificó la edad de jubilación, es decir, se aumentó la edad de jubilación. Y cuando llegamos
me plantearon los trabajadores de que querían que se regresara al contrato colectivo anterior en lo que corresponde a la jubilación, y cumplimos, se regresó a como estaba anteriormente, es decir, no se aumentó la edad de jubilación. Con los trabajadores electricistas, con los trabajadores petroleros, con los técnicos electricistas, con los técnicos petroleros, es que estamos rescatando a estas dos empresas públicas. Por eso es muy buena la relación, por eso también estos resultados. Nada podríamos hacer sin los trabajadores, y ellos se dan cuenta de los cambios, de la diferencia. Imagínense si no se iban a dar cuenta de que en Pemex compraron estas plantas chatarras, si no se daban cuenta de cómo establecían o cobraban precios excesivos por cualquier contrato de mantenimiento en las plantas. Ahora la mayor parte de los trabajos de mantenimiento en las refinerías se están haciendo con los trabajadores de Pemex, de planta y transitorios. Hay bastante trabajo, se están utilizando los talleres de las refinerías y la gente está entregada, porque queremos todos rescatar a Pemex y rescatar a la Comisión Federal de Electricidad. De todas formas, vamos a ver lo que estás tú denunciando o planteando. Sobre todo porque ya se presentó ante Estados Unidos, ¿no? Sí, es una denuncia que se hizo ya ante otro. Pero además es bueno que existe ese mecanismo. Esto tiene que ver con el tratado, que incluyó ahora el que haya un trato justo a los trabajadores. Cuando todavía estábamos en campaña, el presidente Trump, que tenía una postura pues muy especial con relación a México al inicio, aunque después hubo un cambio importante, te agradecemos mucho. Bueno, al inicio habló de que había que aumentar los salarios de los trabajadores en México. Yo fui al norte en campaña y dije que en eso coincidía con el presidente Trump, cuando todavía no eran buenas las relaciones, como lo fueron después, y terminamos en muy buenos términos, y como son muy buenas las relaciones ahora con el presidente Biden y con todo el gobierno de Estados Unidos. Tan es así que ahora que se compró la refinería Deer Park, ellos autorizaron la compra, porque son procesos complejos. Interviene el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro, desde luego la Secretaría de Energía, hacen pues una investigación profunda, y fue en la Casa Blanca donde se dio la instrucción de que se confiara en México, se confiara en nosotros, en el pueblo de México, y que querían mantener siempre una relación de amistad. Entonces,
qué bien que ahora existe esto de que un trabajador o un grupo de trabajadores, un sindicato, puede ir a presentar una denuncia a Estados Unidos. Y lo mismo nosotros, porque es de ida y vuelta, es recíproco. Si se están cometiendo abusos del lado estadounidense a los trabajadores, nosotros también podemos recurrir a tribunales internacionales en esta materia.